El folclore es lo más importante que tiene un pueblo. No solo es el conjunto de tradiciones y costumbres que se transmiten de generación en generación, sino que también es lo que les da identidad. Este folclore puede verse opacado en algunas ocasiones por influencias externas, pero la idea es que no se pierdan del todo, ya que en algún momento fueron parte de las raíces que forjaron dichos pueblos. Tom Moore, por medio de su trilogía, a la que llamaremos así por comodidad, busca reconciliar ese vínculo entre lo que una vez los identificó como irlandeses con las nuevas generaciones y también a los que veamos su obra lejos de las fronteras ibérnicas. The Secret of Kells, Song of the Sea y Wolf Walkers son tres películas que no componen una trilogía tradicional, es decir, no son historias correlativas ni nada por el estilo, sino que nos hablan bajo un mismo concepto que no se limita a su estilo narrativo o artístico, va un poco más allá, ya que se inspiran en la mitología y folclore irlandés para mostrarnos lo que identifica a Irlanda como nación, como pueblo, con sus propias historias, tradiciones, mitos y costumbres. Dwells in, for he came one night, take her bad feet. Cartoon Saloon es un estudio irlandés fundado en 1999 en Kilkenny por Tom Moore, Paul Young y Nora Twomey, un estudio que ha logrado mantenerse independiente en el tiempo a pesar de haber recibido ofertas de compra, y no es para menos, ya que han sabido ganarse un nombre por sus preciosas animaciones. El nacimiento de esta llamada trilogía irlandesa es en gran parte por obra de Tom Moore, ya que él sintió la urgencia de preservar algo que se estaba perdiendo, en este caso las costumbres y mitos que daban identidad a Irlanda como nación. Si tomamos la primera cinta de las tres, The Secret of Kells, su mayor inspiración es justamente el libro de Kells, un tesoro nacional en Irlanda y punto clave del arte medieval. Las inspiraciones que se tomaron para esta cinta no solo quedaron en lo que rodea el propio arte medieval, sino que van desde pinturas de Gustav Klimt, pasando por viñetas de historietas como Calvin and Hobbes y la película animada El Sabatero Mágico de Richard Williams, director de Roger Rabbit, logrando una armonía y un estilo que caracteriza dicha cinta. Tom Moore ha mencionado en entrevistas que se inspiró mucho de la obra de Hayao Miyazaki, ya que le gusta lo universales que son sus obras. Uno puede ver una cinta de Miyazaki sin saber nada de Japón y la vas a entender, pero tiene un valor agregado al conocer o estar familiarizado con las costumbres y mitos nipones. Por ende, mientras más sabes, más detalles se te revelan cuando ves dichas cintas. Lo mismo quiso replicar Moore en sus obras, por lo que a pesar de no saber nada o muy poco del folclore irlandés, de igual manera vas a poder entender el mensaje, pero este se va a enriquecer con el conocimiento que tenga el espectador sobre los mitos y leyendas que se abordan en la historia. A todo esto tenemos que sumarle también un obvio orgullo cultural y experiencias personales. Por ejemplo, Son of the Sea nace a partir de un viaje de Moore con su hijo donde pudieron presenciar focas muertas producto de la cacería. Una lugareña les mencionó que dicho suceso hubiera sido imposible en el pasado porque se creían que eran selkies. Esto hizo hincapié en Moore y lo hizo reflexionar, ya que ese mito de las selkies con o sin intención lograba un vínculo entre el humano y la naturaleza, respetando la vida animal y el ambiente que lo rodea. Sin embargo, estos mitos ya no tenían repercusión en las generaciones modernas, por lo que quedaban relegadas a cuentos para turistas. Esta también es una de las razones por las que Moore usó personajes niños en sus tres obras. Su idea era apuntar a las nuevas generaciones, para que puedan resguardar los mitos y costumbres irlandeses que él presentaba en sus cintas, por lo que la manera más eficiente de hacerlo era con personajes infantes para que sean sencillos de identificar para sus espectadores objetivos. Esta elección de personajes infantiles también ayuda a que se pueda trabajar de mejor manera el tono fantástico de las obras, ya que uno no se imagina, por ejemplo, a Ben de Son of the Sea siendo un adulto, porque es más plausible que un niño pueda ser más abierto a esa magia que rodea el mito de las Selkies y la naturaleza de su hermana y su madre. De igual manera con Brendan en The Secret of Kells, al tener un alma más pura es más receptivo a las enseñanzas del hermano Aidan, y lo mismo ocurre con Robin en Wolf Walkers. En un lugar donde los lobos son amenaza y los Wolf Walkers seres incomprendidos, ella encuentra una amistad que crea un vínculo entre el mito y la sociedad. En las tres películas el folclore no se limita a ser decorativo o simplemente un vehículo para contar la historia, sino que forma parte del mensaje que quiere hacernos llegar, para que uno como espectador tome conciencia de lo necesaria que es la naturaleza, las creencias y la identidad cultural para proteger nuestro entorno.
La primera historia que nos ocupa se instala en una abadía ubicada en Kells y está ambientada más o menos a principios del siglo IX. En este lugar vive Brendan, un niño de 12 años que está bajo cuidado de su tío, el abad Selak, y quien también es la mayor autoridad del lugar. El tío de Brendan ha ordenado construir un muro que rodee la abadía para protegerse de los vikingos, que son la mayor amenaza de esas épocas. Entre esos trabajos, Brendan se reúne con otros hermanos, hombres que son llamados así en el lugar, para escuchar la historia del libro escrito en Iona, o que se empezó a escribir allí. Si buscamos información real sobre este dichoso libro, encontraremos que justamente es un manuscrito que se inició en la isla de Iona, Escocia, y se trasladó a Kells, Irlanda, para protegerlo de la amenaza mencionada anteriormente. Este libro no solo es patrimonio y un tesoro irlandés, sino que contiene los 4 evangelios del Nuevo Testamento con notas preliminares y explicativas, a la cual se le suman numerosas y hermosas ilustraciones a color, así que más o menos ya con esto sabremos por dónde va a ir la historia. Luego del relato se anuncia la llegada del hermano Aidan, mencionado como el mejor ilustrador y escritor del libro de Iona. El hermano Aidan anima a Brendan a buscarle tinta para poder seguir escribiendo el libro, pero el material para hacerlo se encuentra en el bosque, a las afueras de la abadía, donde el tío de Brendan no quiere que salga por nada del mundo. La historia tiene toda la pinta de una aventura, parece que así lo plantea la película, en un inicio, siendo el bosque el lugar prohibido donde Brendan irá a explorar, pero tengamos en cuenta que las intenciones de la cinta es de poder mostrar parte del folclore irlandés, y esto se hace a través de muchas formas que iremos presenciando a lo largo de la cinta. Pangurban, el gato del hermano Aidan, que por cierto es el nombre de un poema escrito en irlandés antiguo, acompaña a Brendan a esta pequeña aventura para conseguir el material para la tinta, y que se pueda seguir con la escritura del libro, pero durante este lapso es atacado por unos lobos. El bosque se presenta como un lugar peligroso, pero también mágico, un lugar que pone a prueba a cualquiera que lo quiera cruzar, algo muy propio de historia celta, con nieblas y casi laberintos donde el que se atreva puede perderse. Estos lobos son detenidos por Aisling, un hada de cabello blanco que a la larga ayuda a Brendan a conseguir lo que estaba buscando. Aisling es uno de los elementos más puros del folclore irlandés que tiene esta primera cinta. Si partimos desde el nombre, este significa sueño o visión, porque también es un género poético gaélico con tintes oníricos y visionarios. A su vez, Aisling representa un descendiente de los Tuatha de Danann, que son, en algunos casos de la mitología irlandesa, protectores de la naturaleza. Luego Brendan regresa a la abadía y es animado por el hermano Aidan a que escriba el libro, aduciendo que sus ojos ya son viejos y sus manos poco firmes. Para esto nos cuenta la historia del cristal llamado el Ojo de Columbano, un hombre que creó miles de libros durante su vida y que desde su lecho de muerte rezó para que sus súbditos tuvieran una visión tan clara como la suya, y cuando dio su último suspiro, de su mano cayó el Ojo de Columbano. Si bien el hermano Aidan tenía uno, lo perdió cuando escapaba de los vikingos. Existe una leyenda que antes de llamarse el Ojo de Columbano, dicho cristal tenía otro nombre, uno más antiguo y que nace de su anterior dueño, al cual Columbano se lo arrebató desde las profundidades de su morada. Este cristal originalmente se llamaba el Ojo de Cronkrach. Brendan ya sabía de la morada de Cronkrach, porque se topó con ella la primera vez que fue al bosque, así que se dispone nuevamente a ir para conseguir lo necesario para que tenga la claridad y seguir escribiendo el libro. Cronkrach es un dios pagano y una de las figuras más oscuras de la mitología irlandesa, conocido como el dios de la fertilidad, el sacrificio y la oscuridad. En la cinta es un ser que asesinó a la familia de Aisling, y es por ello que ella al acercarse a su morada se debilita, pero aún así ayuda con todo lo que pueda Brendan y pueda conseguir el cristal que habita en dicha morada. La batalla contra este ser es bastante creativa, diría que justamente va con lo que busca la cinta, ya que si Brendan está por escribir un libro ilustrado que contiene parte del cristianismo moderno, la forma de vencer a ese dios pagano antiguo es dibujando una especie de cárcel y que se coma su propia cola. Pese a esto, tengamos en cuenta lo siguiente: si bien Brendan vence a Cronkrach en su morada, esto parece que nos estuviera diciendo que el cristianismo ha vencido al paganismo o se superpone ante ello, pero es todo lo contrario, ya que si Brendan está ahí es por el cristal que necesita para escribir el libro. Es necesario enfrentar una figura pagana como Cronkrach para nutrir el escrito cristiano. Sigue existiendo convivencia entre ambos. Es más, desde un principio el hermano Aidan usó ese cristal porque si bien lo llamó primero el Ojo de Columbano, en realidad siempre fue el Ojo de Cronkrach. Con el regreso de Brendan a la abadía, también se prosigue con la escritura del libro, a escondidas de su tío, ya que descubrió que se había fugado nuevamente. Junto a este lapso de tiempo llega la parte que puede ser en algunos casos la más decepcionante de la cinta, el arribo de los vikingos.
Durante toda la película se nos habla de la maldad de los vikingos y que justamente ese muro que se ha construido en la abadía es para detenerlos. También se nos habla de cómo han saqueado pueblos y matado gente antes, casi como si fueran figuras demoníacas. Uno como espectador podría esperar que de alguna u otra forma el muro haga lo suyo, o en su defecto, que el libro sea una especie de elemento que lo salve, ya que en palabras del hermano Aidan, este libro traería luz a la oscuridad. Sin embargo, los vikingos llegan, saquean, golpean y destruyen para luego irse como si nada hubiera pasado. El muro es derribado y Brendan escapa con el libro al bosque. Como dije, esta llegada de los vikingos puede tener sensaciones encontradas en el espectador, por lo que uno podría esperar un poco más a lo que se nos muestra. Y yo creo que lo que se nos muestra justamente en la cinta está bien, pero hasta cierto punto, porque no solo es el peligro latente que sucumbía a los pueblos en esas épocas, sino que es la fortaleza que se ha tenido para mantener a salvo elementos tan importantes como el libro de Kells. Si recuerdan lo que dije cuando empecé a hablar de esta película, el libro de Kells realmente se trasladó de Iona hacia Kells escapando de la amenaza vikinga, por lo que hubo alguien que tuvo que llevarlo a cuestas y procurar que no sea atrapado. La victoria no yace en derrotar a los vikingos, sino en conservar lo que es importante para sus pueblos, algo que podrán pasar de generación en generación frente a una maldad irracional. Brendan escapa al bosque con el hermano Aidan y el libro, pero son encontrados por los vikingos, que le arrebatan los escritos y lo miran con desinterés. Y es por esta razón que dije que esta parte de la película está bien, pero hasta cierto punto, porque si el mensaje era proteger el libro de la amenaza vikinga, y es por eso que el hermano Aidan ha cargado con él desde Iona, no puede el vikingo coger el libro, hojearlo y tirarlo como si no fuera nada. Tampoco se hizo efectivo el castigo divino de que cualquier pecador o uno que no fuera digno de ver el libro quedaría cegado. Creo que hubiera funcionado más si es que los lobos llegaban por mandado de Aisling para salvar el libro de las garras enemigas, pero bueno, esta parte sí me pareció un poco decepcionante. Luego de deshojar y botar el libro al suelo, los vikingos se disponen a matar a Brendan y Aidan, pero aquí es cuando llegan los lobos de Aisling para salvarlos. Brendan sigue con su camino y luego de años ya adulto regresa a la abadía para reconciliarse con su tío. Hablando de Aisling, cabe mencionar que ella es justamente una pieza importante por la que el libro se mantiene a salvo. Algo curioso porque en teoría es una figura pagana salvando un libro de temática cristiana, por lo que, como habíamos mencionado previamente, hay otras intenciones detrás de lo que se propone esta cinta. Veámoslo desde este punto. Primero tenemos la abadía cercada y Brendan, un niño que por naturaleza es curioso y que está prohibido de salir de ahí. Estos muros no son solo para protegerse de los vikingos. Claro, dentro de la película se supone que cumplen esa labor, pero en realidad lo que hacen estos muros es separar a Brendan del bosque. Crea una brecha entre ese niño y el lugar mágico que tiene frente a él. Este muro, aunque parezca mentira, separa este lugar de oración con hermanos dispuestos a proteger un libro cristiano con lo que ofrece el corazón de Irlanda, la naturaleza y sus seres mágicos. Es por eso que la ayuda de Aisling a Brendan y esa protección del libro por su parte rompe la brecha que hay entre ambas, esa separación del niño o joven irlandés con sus costumbres, con la historia y con su naturaleza. Como ya habíamos mencionado, el libro de Kells, si bien es un escrito que contiene 4 evangelios, en la cinta es un elemento que va a ser protegido por un ser que podríamos describir como mitológico, y la amistad que se forja entre Aisling y Brendan refuerza esa convivencia entre ambos mundos. No porque ahora Irlanda sea un país cristiano, debe olvidar sus dioses antiguos. Fueron importantes para su población en una parte de su historia. Es como olvidar parte de uno mismo. Incluso a esto agreguemos que sin la ayuda de Aisling, Brendan hubiera muerto en el bosque por culpa de los lobos o los vikingos más adelante. Así que es gracias a ella que Brendan puede seguir escribiendo y llevando el libro a muchas otras partes. Creo que si bien la película carece de cierto clímax final y los vikingos son solo mencionados como figuras malignas para llegar a hacer lo que quieran e irse, también hay que destacar que es una cinta que refleja de buena manera esa convivencia entre los mitos, dioses y seres mitológicos irlandeses con el cristianismo que ahora se profesa en dicho país. Puede que su final algo apresurado se haya debido a los problemas financieros que sufrió el estudio, pero esto no le quita valor ni intención a lo que quiso comunicar. Sí siento que por ahí el mensaje puede llegar a quedar en saco roto o no ser tan claro para el espectador, sobre todo por el final y lo previamente mencionado, pero termina siendo una historia bastante cumplidora y un aceptable puntapié inicial a esta trilogía. Dicho esto, pasemos a la segunda película que nos ocupa y que desde ya adelanto, mi película favorita de las 3, una cinta hermosa y muy completa en lo que busca. Every hill to get to you. On shore is where he waited, for he was captivated by a woman in sealskin.
Estrenada en 2014, Song of the Sea es la segunda película que nos ocupa. Todo inicia con un faro a la vista de unas focas que se asoman desde el mar bañado por la oscuridad de la noche. Un canto y una pintura acompañada por una mujer gestante llamada Brona y un niño llamado Ben que promete ser el mejor hermano mayor en el mundo. Luego vemos lo que parecen ser dolores de parto, pero con una disculpa de parte de Brona, mientras se le tiñe el cabello de color blanco para quedarnos con el llamado de Ben hacia su madre. En este tramo escuchamos por primera vez la palabra Selkie. Estas son criaturas de la mitología celta que en términos sencillos son gente foca. Estas en el mar viven o vivieron como focas normales, pero al llegar a tierra firme se desprenden de su piel de foca y conviven como humanos tomando esa forma. Ya con Ben más grande, lo vemos en la playa compartiendo un momento con su perro y su hermana Georgia, que para ser una niña de 6 años aún no puede hablar. Lo primero que vamos a asumir como espectadores es que la madre posiblemente ha muerto durante el parto y ahora Ben junto a su hermana viven solo con su padre en el faro. También debido a ello es que Ben tiene una relación complicada con Georgia, por lo que solo con ver el trato que tiene hacia ella puedes darte una idea de que, hasta cierto punto, la culpa de la ausencia de su madre. A esto debemos sumarle el impacto que genera la marcada ausencia de Brona en la familia. El padre es ciertamente algo distante, que convive con la pérdida de su esposa refugiándose en las visitas a un bar local, y una abuela paterna preocupada por el bienestar de los niños. Es luego de la celebración del cumpleaños de Georgia que vemos cómo ella se lleva una caracola que le regaló Brona a Ben para tocarla en el baño y es guiada hasta un abrigo en un baúl para colocárselo y adentrarse en el mar. Este descuido colma la paciencia de su abuela, que decide llevarse a los niños a la ciudad a costa de lo que pueda decir su padre. Esto, por supuesto, también acrecienta el descontento de Ben hacia su hermana porque siente que se ha visto afectado por su culpa. Con disgusto por su nuevo hogar, Ben decide escaparse para regresar a su hogar y estar al lado de su querido perro. En esta aventura lo sigue su hermana y así empezará un viaje donde la superación de la pérdida, el duelo y emociones reprimidas tendrán lugar. Este viaje de peregrinaje no sería lo mismo si no fuera por lo bien caracterizados que están los personajes que lo toman. En este caso Ben y Georgia. Ambos niños con sus defectos e inocencia con la que ven el mundo, pero también con grandes virtudes que los adultos hemos perdido en el camino. Georgia, a pesar de ser una niña muda, es bastante expresiva y extrañamente comunicativa para el espectador. Puede sentir su molestia y el temor de ver lo desconocido, de no saber qué es lo que le está pasando, ya que necesita el abrigo que dejó su madre para poder sobrevivir y de cómo ve el mundo desde su naturaleza como Selkie. La primera prueba para Ben es tratar de superar la pérdida de su madre. Como había mencionado, Ben tiene una relación algo complicada con su hermana, ya que la culpa de la ausencia de su madre, Brona, desapareció el mismo día que su hermana nació. Esto no solo se traduce en ciertos celos, ya que la atención del padre no es solo para él sino compartida, sino también en diversos actos para molestar a su hermana, como el intentar arruinarle el cumpleaños. A su vez Ben también busca refugio en historias y mitos que su madre le ha contado, para que de alguna u otra forma pueda sobrellevar el dolor de no tenerla al lado. Es por eso que busca proteger esa caracola que Brona le regaló cuando aún era más chico. El mismo hecho de alejarse del faro y su necesidad de regresar es parte del apego que siente al lugar que compartió con su madre. Él no ha entendido que Brona ya no está y su único deseo es que regrese. La idea de superar una pérdida no es olvidar, sino entender lo que ha sucedido y procesarlo. En el caso de Ben, echarle la culpa a su hermana es un acto inconsciente que nace de su desconocimiento de cómo sobrellevar el dolor. Georgia no tiene la culpa, por más que su madre haya muerto durante su nacimiento. Nadie pide nacer, solo somos traídos a este mundo para aprender a vivirlo. Lo mismo aplica para Georgia, y eso Ben tiene que entenderlo. Brona ha sacrificado su propia vida porque sabe que Ben prometió ser el mejor hermano del mundo. Brona ha decidido darle la oportunidad a su hija a cambio de su tiempo en la Tierra. Esto la película lo representa de manera fantástica con el mito de las Selkies. Veámoslo desde el punto en que Brona se tiene que ir al mar para poder salvar a su hija. El padre desesperado busca meterse a rescatar a su esposa, y es el mar que le devuelve a la niña. En el mito, las Selkies llegan a tierra firme para vivir como humanos, dejan atrás su piel de foca, y no es hasta que deciden regresar al mar para abandonar su vida como humanos. Es como si el hecho de llegar a tierra firme se traduzca en un nacimiento para una Selkie, en un nacimiento como humano, mientras que el regresar a su piel y al mar es el final de su vida humana, por lo que la película hace un punto en cómo representa la vida y la muerte. En este caso, Brona ha dejado la tierra y su lugar como humana para que Georgia pueda vivir en la tierra como humana y sea protegida y amada por su hermano Ben.
Justamente Ben logra comprender que su hermana no tiene la culpa de lo que ha sucedido y el mal comportamiento que ha tenido con ella cuando tiene la visión luego de su encuentro con el gran Zanachi. Justamente es durante este encuentro que también se nos cuenta nuevamente la historia de McClear. La primera vez fue cuando Ben se la contó a su hermana como si fuera una historia de miedo. En resumen, el gran gigante lloró todo un océano debido a una gran tragedia y Maka envió a sus búhos para sacarlo de su sufrimiento convirtiéndolo en piedra. Justamente que ahora lo mencionamos, Maka es uno de los personajes que más me gustaron. Para empezar, Maka es una de las figuras más complejas del folclore irlandés, ya que su existencia como tal deriva de diversas leyendas donde aparece de distintas formas y con distintos roles, aunque la mayoría de estudios realizados la tienen como la diosa de la soberanía. En la película es representada como la bruja de los búhos, y según la primera historia contada por Ben, ella es mala. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el parecido que tiene el padre de Ben con McClear y Maka con su abuela. Esto para poder entender el punto que hace la película con esta leyenda. Recapitulemos un poco esta historia. McClear se hundió en un llanto tan largo que la única forma de detenerlo fue tomando todos sus sentimientos y convirtiéndolo en piedra. Esto fue obra de su madre Maka, por medio de sus búhos. McClear es catalogado por Ben como la primera víctima de Maka, y desde ahí no se ha detenido, robando los sentimientos de las hadas y convirtiéndolos en piedra. La presentación de Maka en la cinta es en una cabaña llena de frascos con diversos sentimientos que ha ido robando durante todo este tiempo. El ambiente tiene un tinte hogareño, pero algo tenebroso. La propia figura de Maka hace que parezca así, pero hay algo interesante que menciona. Those stories always paint me as the bad one. But I'm not so terrible, you know. I'm just trying to help everyone. Maka es un personaje trágico y emotivo. Primero tengamos en cuenta que cuando se nos cuenta la historia de McClear, en ambos casos nunca se nos dice el motivo de su tragedia. Lo segundo es que ha sido su madre quien lo ha convertido en piedra luego de robarle sus sentimientos, y que Maka acaba de decirnos que no es mala, sino que está tratando de ayudar a todos y desde su perspectiva tiene razón. ¿Recuerdan lo que les dije que tengan en cuenta el parecido de estos personajes de la historia con el padre y la abuela de los niños? Es porque se hace un paralelismo. El padre de Ben estuvo siempre distante y se refugiaba en esas noches en el bar para tratar de superar la pérdida de su esposa. Su madre, siempre preocupada, trató de ayudar, incluso yendo a celebrar el cumpleaños de su nieta, pero al ver el descuido de su hijo para con los niños, decide llevarlos a la ciudad, dejando al hombre solo en el faro. Incluso Ben regresa al faro y lo primero que ve es a su padre cabizbajo, con la fotografía de su esposa en la mano. Esa tragedia que sufre McClear nunca se nos menciona para que nosotros podamos incluir ahí la muerte de Brona. McClear es el padre de Ben, que está sufriendo indefinidamente la muerte de su esposa. Sin poder soportar el dolor que sufre su hijo, Maka le quita los sentimientos, tal y como la abuela aleja a los niños para poder protegerlo. Siente que, de cierta manera, la imagen de Saoirse le recuerda a Brona. Tanto Maka como la abuela nunca actuaron de mala fe, solo actuaron como ellas creyeron que iban a ayudar. Pero también tengamos en cuenta lo siguiente: esta representación de McClear aplica hasta cierto punto también para Ben, un dolor que te va petrificando poco a poco hasta cerrarse en un círculo de resentimiento. El que Maka te quite el sentimiento no hace que por ende superes el dolor, sino que endurezca tu corazón, tu alma, por lo que nunca llegas a comprender, ni a entender, ni a superar la pérdida, sino que simplemente te quedas petrificado, y es un precio muy alto que se tiene que pagar. Una vez en el faro logran recuperar el abrigo para colocárselo a Saoirse, y esta entona una canción que libra las almas de todos. Junto a todo lo aprendido por Ben durante este viaje de regreso a casa, es que tiene la prueba final y el hecho de comprender por completo lo que le ha tocado vivir, el saber que su madre ya no va a poder regresar. Can't you stay too, Mom? Please? My son, remember me in your stories and in your songs. Know that I will always love you, always. Bye. Son of the Sea es una película redonda. Logra usar la mitología irlandesa no solo para enriquecer su mundo, sino para crear simbolismos poderosos que refuercen su mensaje. Todo lo que te cuentan y presentan tiene una razón para estar donde está. No solo habla de las Selkis, Maka y McClear, sino que es un viaje sobre el duelo, cómo superar y comprender la pérdida, la vida y la muerte como algo natural en el ser humano y en todo ser vivo. El cómo se debe recordar a un ser querido que ha partido, cómo la fantasía está entrelazada a lo que vivimos día a día. Una película sumamente satisfactoria y emotiva de ver. Dicho esto, nos toca la última de las tres, así que pasemos a Wolf Walkers. And he said, Selkie.
Llegados a este punto parecería un crimen no mencionar lo que nos otorga Cartoon Saloon en lo visual, y si bien las dos cintas abordadas anteriormente tienen un grado muy elevado de animación, Wolf Walkers lo lleva un poco más allá, y es por eso que me he guardado para este momento. En el caso de Secret of Kells se usó mucho el dibujo tradicional, la animación inicial se hizo con papel y lápiz, por lo que el tiempo de producción fue mayor, estamos hablando de casi 10 años, y debido a que tenían un equipo más pequeño, lo que visualmente nos dio una obra muy hermosa de ver, pero de corta duración. También hay que sumarle los problemas financieros mencionados previamente cuando abordaba mis conclusiones de la cinta. Una vez pasado Son of the Sea, la digitalización se hizo más presente para las texturas, pero sin dejar de lado lo artesanal que caracterizaba al estudio, con su pintado con acuarela y un muy buen uso de la fotografía, logrando diferenciar de buena manera el mundo real que buscaban plasmar con el escenario fantástico que viven nuestros personajes, un avance significativo. Por su parte, Wolf Walkers es visualmente la más completa de las tres. No solo sirvió la experiencia previa de las dos cintas, sino que agregaron elementos visuales que apoyan el visionado para aún dar más información al espectador. Por ejemplo, lo primero que podemos notar a simple vista en la cinta son las líneas sueltas tanto en los diseños de los personajes como en algunas partes del escenario. Y digo en algunas partes porque justamente esto se hace para diferenciar los lugares donde están nuestros personajes. Si vemos la ciudad, es mucho más rígida, con líneas rectas y hasta algo gruesas, y una paleta de colores algo opaca, mientras que el bosque se siente mucho más vivo porque las líneas son más delgadas y sueltas y los colores más vivos. Lo mismo aplica para los personajes. Los humanos como tal tienen la misma característica de la ciudad, mientras que los lobos o nuestros personajes cuando se convierten en lobos tienen ese toque de salvajismo gracias al trazo, logrando un grado de expresividad que hace memorable la cinta tan solo desde su apartado visual. Ahora, vale aclarar que si los procesos iniciales son muy de animación tradicional, las tres se apoyan en software para limpieza, composición y efectos. Sin embargo, la esencia otorgada busca que se emule esa era del celuloide. De igual manera, un trabajo loable para un estudio independiente que se nota que busca otorgar lo mejor de sí al público. Dicho esto, ahora sí nos toca meternos de lleno en lo que otorga Wolf Walkers como historia y qué mito o leyenda nos quiere enseñar en esta ocasión. Anteriormente hemos tenido el libro de Kells, que es una pieza existente, al igual que las Selkies, las cuales tienen su lugar en la mitología irlandesa. Sin embargo, en esta ocasión tenemos a los Wolf Walkers, que no son precisamente una figura o criatura perteneciente a dicha mitología, sino más bien es una inspiración de diversas leyendas o relatos que nacen del folclore irlandés, siendo su principal fuente los hombres lobo de Ossory, especialmente los relatos donde se habla de cómo se separan de su cuerpo humano para tomar la forma de un lobo mientras duermen. Wolf Walkers nos sitúa en Kilkenny en el año 1650, periodo que abarca la época de la colonización inglesa. En dicho pueblo vive Robin, una niña inglesa que, por lo que podemos notar en un principio, su mayor sueño es volverse cazadora de lobos como su padre. Justamente es este quien trabaja para el Lord Protector, que es la máxima autoridad y el cual nunca se nos menciona el nombre, pero se sabe que está fuertemente inspirado en Oliver Cromwell, un hombre que lideró la conquista de Irlanda entre los años 1649 y 50. También cabe resaltar que Cromwell fue conocido por ser un puritano sumamente religioso, algo que se asemeja bastante a nuestro personaje en la película. También regresamos a un escenario similar a lo que se presentó en Secret of Kells, solo que a una escala un poco mayor, un lugar amurallado rodeado de un bosque donde los niños están prohibidos de ir, solo que en este caso la amenaza ya no son los vikingos, sino los lobos, exclusivamente los lobos. Entre estos lobos están Mep y su madre, las cuales son especiales, ya que se les conoce como Wolf Walkers. Tal y como había explicado previamente, ellas dejan su cuerpo humano al dormir y toman la forma de un lobo, quedando en ese estado mientras están lejos de su cuerpo. Ellas no solo están ahí para comandar a la jauría de lobos, sino también fungen de protectoras del bosque. Pueden usar magia para curar heridas, como también pueden usar sus transformaciones para ahuyentar a cualquiera que quiera dañar su hábitat. Con esto sobre la mesa ya podemos ver qué es lo que nos quiere comenzar a contar la historia. Por un lado tenemos al padre de Robin, que coloca trampas en el bosque con la finalidad de cazar lobos, al Lord Protector, que ordena esto para poder talar el bosque y lograr tener una especie de control con el pueblo, convenciéndolos que los ha salvado de la amenaza salvaje, y Mep con su madre buscan proteger el lugar donde viven, lo cual desatará una lucha entre el temor del humano hacia lo que no puede controlar y la naturaleza como parte importante de nuestras vidas. Por otro lado tenemos a la que será una de nuestras protagonistas, Robin, la cual es una niña que le gusta ser libre, quiere cazar lobos como su padre y no se quiere sentir ligada a las tareas del hogar como su progenitor le ordena. Es justamente en esa ambición de salir y ayudar a su padre que termina en el bosque y se encuentra con Mep. En un principio Robin busca atacar a Mep, ya que la encuentra en su forma de lobo,
lo que termina con nuestra protagonista boca abajo gracias a una de las propias trampas que ha colocado su padre. Maeve, en su deseo de ayudarla, termina mordiendo el brazo de Robin y esta se convierte en una Wolf Walker. Debido a esta circunstancia, Robin termina haciéndose amiga de Maeve y también cambia la idea que tenía sobre cazar lobos, sino que ahora entiende que el lugar que Lord Protector busca destruir es el hogar de estas criaturas. Este cambio de parecer obviamente pone en tensión la relación que tiene con su padre, ya que uno busca cazarlos por órdenes de Lord Protector y la otra busca protegerlos por su amistad con una de ellos. Por muchos pasajes de la historia veremos como el padre de Robin busca proteger a su hija. Claro está que la forma en cómo la protege está condicionada a su posición, ya que depende totalmente de las decisiones tomadas por Lord Protector, y cualquier comportamiento que vaya en contra de sus deseos son castigados con prisión o en el peor de los casos con la muerte, por lo que tenemos a un hombre prácticamente sumiso, tomando decisiones radicales pero con las mejores intenciones para con su hija. La tensión entre ambos se va acrecentando durante la cinta, a punto de llegar a poner en peligro la vida de ambos por las decisiones de Robin de seguir ayudando a Maeve. Por otro lado tenemos a Lord Protector, que si bien su propio nombre parece mencionarlo, busca proteger a los habitantes de la amenaza salvaje, pero esto no es más que un acto demagogo para tener controlado al pueblo. Tengamos en cuenta que esta película toma lugar en una época que realmente existió. En ese entonces, los Lord Protector eran una especie de jefes de estado de colonias inglesas que buscaban crear campos de cultivo para su desarrollo, o bueno, esta era una de sus tareas, por lo que el bosque que rodea al pueblo amurallado de Kilkenny es un lugar excelente para ello. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva política, Lord Protector está matando dos pájaros de un tiro, ya que elimina el bosque para su beneficio y el de la corona, y a su vez mantiene engatusados a los habitantes del pueblo con una aparente protección. Una de las cosas que más me gusta de este personaje es la presencia que tiene incluso antes de ser presentado, ya que uno de antemano puede dar cuenta que es la figura antagónica de la película. Cabe resaltar que es la primera figura antagónica como tal que tenemos en las tres cintas, porque si bien los vikingos pueden hacer ese papel en Secret of Kells, no son ni de lejos tan imponentes como Lord Protector, y tampoco cumplen un papel tan importante como el personaje que estamos abordando. Y en otro bando tenemos a los Wolf Walkers, que buscan proteger su hogar y el de los lobos, junto a Robin, que se une a esta causa porque entiende que son parte del lugar a donde pertenece en ese momento. Los Wolf Walkers no buscan invadir ni atacar a los humanos, sino que buscan que se respete su hábitat. Pese a esto, la madre de Maeve entiende también que puede ser una lucha en vano y sale en busca de otro lugar para que puedan mudarse. En ese intento es capturada por Lord Protector, y aquí vemos una de las acciones de ese personaje frente a lo que se refiere la naturaleza del bosque. Si no puede domesticar a la bestia, tiene que asesinarla. La filosofía de Lord Protector es clara: el bosque no es un lugar que obstaculice sus planes, sino que es un lugar que él no puede dominar por culpa de los lobos. Él no busca solo una parte del bosque para hacer sus campos, sino exterminar todo porque no tiene un control de lo que es el bosque en su totalidad, y ese pensamiento se ve reflejado con la audiencia de la madre de Maeve. Con todo esto, Wolf Walkers busca no solo brindarnos una historia de amistad entre dos mundos opuestos y con diferentes percepciones, sino que más bien busca otorgarnos un mensaje sobre la convivencia entre lo humano y lo salvaje, entre lo material y lo natural. Una historia donde los personajes aprenden sobre su entorno y no solo cambian de parecer porque sí, sino que con un motivo, porque ven que lo desconocido no siempre es dañino o malévolo, sino que simplemente puede que no lo hemos sabido comprender. Esto incluso se deja notar cuando vemos que la magia de las Wolf Walkers es definida como brujería, sin saber que es algo que ellas hacen de manera natural. Lord Protector funciona como la representación de ese lado absolutista, donde lo que no comprende o no controla tiene que ser destruido con la excusa de querer civilizar la tierra, dejando en claro su papel con el intento de exterminio del bosque o de la madre de Maeve. Por otro lado, el padre de Robin es la otra cara. Él quizás nunca quiso realmente eliminar a los lobos, sino que lo hacía influenciado por la idea de que eran un peligro o de que el bosque es peligroso por naturaleza. Pero una vez es convertido en Wolf Walker y ve a su hija siendo feliz en ese mundo salvaje y cálido, cambia de parecer. El tema principal de la película es la protección, y está muy bien abordado durante la cinta, tanto desde el lado de una protección condicionada pero honesta como es del padre de Robin hacia su hija, como la de una protección que no termina siendo del todo porque tiene otros intereses detrás, como es el caso de Lord Protector, y una protección genuina y orgánica como la de los Wolf Walkers para su hábitat y la de Robin para con Maeve, su madre y la jauría. Incluso la forma en cómo es expuesto este tema es genial, porque si bien siempre está presente, puede pasar un poco desapercibido si ves la cinta muy por encima y quedarte simplemente con que es una historia de amistad, que sí, también lo es, pero creo que las intenciones de la obra iban justamente a esto que estoy mencionando, que aprendamos a proteger la naturaleza, porque siempre estuvo ahí, incluso antes que nosotros y nuestros edificios. With me.
Para concluir, solo me queda agregar que esta trilogía irlandesa es un visionado interesante, no solo por la calidad de su animación y lo que ofrece visualmente, sino que también se puede aprender mucho de una cultura que quizás muchos no conocemos, e inducirte a investigar más cosas sobre ella. The Secret of Kells, aunque no es mala, termina siendo la más débil de las tres. Si bien tiene temas muy interesantes, le juega un poco en contra la corta duración y el no poder desarrollar sus ideas a plenitud. Como habíamos mencionado, el final se siente algo apresurado. Los vikingos no tienen más que el papel de ser la figura malvada que ataca la abadía. Incluso nunca se hace uso del castigo que suponía leer el libro siendo un pecador. Si bien se pudo deber a los problemas financieros el final algo desabrido, no deja de ser una realidad la insatisfacción que un espectador puede llegar a sentir concluida la cinta. Sin embargo, como también mencioné, es un inicio interesante. Son of the Sea es la mejor de las tres, una historia completa, diversos temas bien abordados, buenos personajes y una historia conmovedora. No solo logra anexar de manera fantástica la mitología con la historia que nos quiere relatar, sino que los temas de la obra están en armonía con todo lo presentado y todo está en su lugar. Es un placer de ver esta cinta de inicio a fin. Wolfwalkers es visualmente la mejor, y es lo que se quiso lograr con Secret of Kells, romperle esa barrera entre lo mágico y lo real, entre la naturaleza y el hombre, esa conexión que hemos perdido a lo largo de los años. La historia es buena, no al nivel de la anterior mencionada, porque quizás hasta cierto punto es algo básica, pero el tema de la protección está muy bien logrado y abordado desde diversas perspectivas. Usa de buena manera un evento real ocurrido en Irlanda para traernos reconciliación entre lo que sucedió en el pasado, con una representación de los que fueron artífices de ello como Lord Protector, y una persona que buscaba entender su posición en esa realidad como Robin y su padre. El papel de los Wolfwalkers también es fantástico, ya que son esa mirada salvaje y natural que no busca obstaculizar la vida de los habitantes de cierto lugar, sino que buscan convivir y ser respetados. Tengamos en cuenta que los lobos salvajes ya no existen en Irlanda, y esto en parte se debe a lo que sucedió en dichas épocas y se extendió durante siglos. Dicho esto, solo me queda agregar que ver estas tres películas no solo pueden resultar en una excelente experiencia como espectador, sino que también es un gran aprendizaje que te hará crecer como persona y donde puedes llegar a comprender lo importante que es el folclore, las tradiciones y lugares naturales que componen una nación. To your